Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena. El día de hoy vamos a comenzar el laboratorio número 9 de magnetismo. Los objetivos del día de hoy son hallar las líneas de campo magnético, o nos falta una C ahí, para diferentes configuraciones en distintos tipos de imanes, estudiar el movimiento de una carga que penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme, y para esto vamos a revisar un poco de la teoría de los polos magnéticos. Dice acá el trazado del campo magnético de una barra en una región del espacio corresponde a las líneas de campo que siguen la dirección de una brújula colocada en dicha región. Uno de los métodos para determinar estas líneas de campo cercanas a un imán de barra es colocar pequeñas brújulas alrededor de esta, y la dirección del campo magnético corresponde a la dirección de las agujas en la brújula. Entonces, para eso los voy a invitar a ver el link que está un poquito más abajo, este que está acá, y lo vamos a compartir aquí. Les voy a copiar. Y acá. Entonces lo que sale en esas líneas dice que si uno pone unas brújulas alrededor, ¿cierto?, de esas líneas de campo, yo lo tengo aquí, aquí tenemos el imán. Entonces aquí en la aplicación podemos cambiar la fuerza del imán. Fíjense que ahí se notan más las líneas de campo, son más intensas o menos intensas. Aquí se puede invertir la polaridad, norte hacia la izquierda, sur hacia la derecha. Podemos ver dentro del imán, podemos mostrar el campo o no mostrar las líneas de campo, podemos mostrar la brújula, esta que está aquí, mostrar el medidor de campo magnético y mostrar el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cada vez que cambia de posición el imán, la brújula se ve perturbada. Las líneas de campo, ¿cierto? Tal cual como ustedes lo ven aquí, aquí tenemos la Tierra, fíjense que se ve invertida. ¿Por qué? Porque el polo norte magnético está en el sur geográfico. Entonces, las líneas de campo salen por el sur geográfico y entran por el polo norte geográfico. ¿Sí? Entonces, siempre un imán, vamos a sacar la Tierra, vamos a dejarlo aquí solamente, siempre las líneas de campo de un imán salen del polo norte, y si el texto decía ahí, si nosotros acercamos una brújula, la posición que tenga esta brújula va a seguir las líneas de campo. Entonces aquí podemos arrastrar. Si colocamos la brújula, el polo norte va a traer al polo sur de la brújula. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros nos movamos, fíjense que la aguja va a ir tomando la misma dirección de la línea de campo magnético. Quiere decir que viene por aquí y pasa justamente por el centro de esta brújula. A medida que yo me voy moviendo, la brújula sigue cambiando su posición de la línea de campo y hace el mismo dibujito de los momentos magnéticos de las líneas de campo que están ahí abajo. Entonces la brújula es como un gran momento magnético que se va orientando a medida que nosotros vamos recorriendo las líneas de campo que va formando este imán. ¿Sí? Fíjense ahí. Si nosotros invertimos el campo, invertir la polaridad, fíjense, el sur atrae el norte, si invertimos la polaridad, inmediatamente se da vuelta. ¿Sí? O sea, al tiro siente la repulsión y quiere arrancar de ahí. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy pasando una brújula alrededor, voy viendo cómo las líneas de campo salen del polo norte y entran en el polo sur. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros cortamos un imán en pequeñas partes? ¿Perderíamos el dipolo magnético? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Cada pieza se hace independiente con su propio polo, ¿no? Claro, si nosotros vemos acá dentro del imán, vamos a ver que cada pedacito de este imán, de este material magnético, tiene pequeños momentos magnéticos. Quiere decir que si nosotros lo cortamos aquí en esta parte, vamos a tener 6 momentos magnéticos. Si lo cortamos en esta parte, tenemos 2. Y a medida que lo vamos fraccionando en partes cada vez más pequeñas, siguen teniendo momentos magnéticos, siguen teniendo dipolos magnéticos. Entonces, aunque cortemos un imán de forma muy pequeñita, nosotros ya estamos en la nanociencia. La nanociencia es 10 a la menos 9 metros, en el caso de los nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Entonces ya somos capaces de fabricar imanes de ese tamaño. Entonces,
Ya si uno corta esto muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, que ni siquiera somos capaces de verlo con nuestros ojos, sigue teniendo un dipolo magnético. ¿Qué materiales magnéticos conocen ustedes? ¿Qué materiales magnéticos conocen ustedes? Aparte del hierro. Ah, ahí entraría casi cualquier metal, ¿no? No, ¿No? no todos los metales son magnéticos. Pero, por ejemplo, el plomo, El plomo, no. ¿no? No. El níquel es un material magnético, el cobalto es un material magnético y también existen aleaciones. Por ejemplo, hay un material que se llama permaloy, que es níquel al 80% y hierro al 20%. Entonces, la aleación de níquel 80, hierro 20 forma el permaloy. Ustedes han visto esos imanes de neodimio, esos imanes chiquititos, pero tienen mucha fuerza magnética. Esos imanes también son aleaciones de hierro y boro. El boro activa el hierro y hace que este sea mucho más potente, tenga una fuerza mucho mayor. Entonces es capaz de traer cosas a gran distancia. ¿Qué pasa si calentamos un imán? ¿Qué pasa si calentamos un imán? ¿Qué sucede con estos momentos magnéticos que aquí están alineados? Fíjense que todos apuntan en la misma dirección. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando uno pone las manos al fuego? ¿Seguirá alineada esta configuración? ¿Se desordenará? ¿Unos apuntarán hacia arriba, otros apuntarán hacia abajo? ¿Qué creen ustedes que pasará? Lo que dice usted se desordenará. Claro, pierde el orden esta configuración y si pierde el orden, a lo mejor algunos momentos van a apuntar hacia arriba, otros van a apuntar hacia abajo y se van a cancelar unos con otros. ¿Qué es lo que va a suceder? Que no, al no estar alineados van a perder su fuerza magnética y a cierta temperatura, que es una temperatura crítica llamada temperatura de Curie, estos materiales pierden sus propiedades magnéticas y no son capaces de atraer nada. Entonces, cada material, dependiendo su composición química, por ejemplo, el níquel, el cobalto, el hierro, el gadolinio, tienen su temperatura de Curie. Si pasan esa temperatura, pierden sus propiedades magnéticas. ¿De qué otra forma creen ustedes que un imán podría perder sus propiedades magnéticas? Tal vez en el caso contrario, enfriándolo demasiado, Puede ser golpeándolo. Si uno golpea un golpeándolo. imán muchas veces, también va a producir un desorden de estos momentos magnéticos y también va a producir que pierda la fuerza magnética y se comporte como un metal, no tenga sus propiedades magnéticas. Entonces tenemos hartas formas de perder este orden, este alineamiento de los momentos magnéticos y que estos puedan dejar de ser magnéticos. Una es sobrepasando su temperatura de Curie, la temperatura crítica, y lo otro es golpeando un imán. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las líneas de campo siempre salen del polo norte del imán y entran al polo sur. Aquí tenemos, ustedes ponen en Google líneas de campo magnético y se puede hacer el experimento en el laboratorio de uno colocar una barra de imán y encima se le coloca una hoja de papel en blanco y se le espolvorea limadura de hierro. ¿Qué es lo que pasa? Uno va a observar cómo esta limadura se ordena y se pueden observar cómo las líneas de campo salen del polo norte y quieren entrar al sur magnético. Aquí tenemos otro ejemplo, este no es con limadura, pero estos son con limadura. ¿Ven? Si nosotros tuviéramos una barrita de imán, le esparcimos limadura de hierro y dejamos, aquí está el de la brújula que decía. Si uno va colocando muchas brújulas, va a ver cómo se va alineando el campo magnético, o sea, cómo se va alineando la brújula en función de la línea de campo magnético.
Ven, salen por el polo norte, fíjense cómo se va girando la brújula y entran en el polo sur magnético. No solamente hay imanes de barra, también hay estos imanes que son como herraduras, donde aquí ven que el polo norte atrae al sur y las líneas de campo del polo norte entran al polo sur magnético. ¿Sí? También podemos observar qué ocurre, por ejemplo, si tenemos, a ver aquí tenemos un polo norte, este lado es polo norte y este lado es polo sur. Entonces igual aquí se observa la atracción, ¿cierto? Cómo va la línea de campo del polo norte al polo sur. ¿Qué dice acá? Imágenes de flujo magnético. Aquí está. Ahí. Entonces ahí ustedes pueden buscar imágenes de líneas de campo magnético, fíjense aquí. Aquí tiene más espolvoreado, se nota mucho mejor. ¿Sí? Fíjense acá. Entonces, la Tierra se comporta como un gran imán. ¿Por qué? Porque tiene estas líneas de campo magnéticos que nos protegen a nosotros de toda la radiación cósmica que llega a la Tierra o que pasa por la Tierra. Entonces viene la llamarada solar, chocan con el campo magnético y algunas entran por los polos. Fíjense que acá, como hay países que están más cerca de los polos, como Noruega, como los países escandinavos, son capaces ellos de observar estos fenómenos de las auroras boreales. En cambio aquí, como nosotros estamos muy alejados del polo sur, no somos capaces de observar estos fenómenos naturales. Ahora, cuando tenemos dos polos iguales, se encuentra uno con la fuerza de repulsión y uno es capaz de pasar una línea recta aquí entre medio y vería que nunca se tocarían estas líneas de campo. Hay una divergencia aquí de las líneas de campo, puede ir a ser como de forma tangencial, ¿cierto? Si uno tirara una recta, nunca estas líneas tocarían esta recta, esta asíntota que se formaría ahí en el medio. Volvamos a nuestra guía. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, un imán consta de dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. La brújula siempre apunta hacia el polo norte, alineado con el polo sur. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur. Los polos del mismo tipo, norte-norte o sur-sur, se repelen uno a otro, mientras que polos de distintos tipos, norte-sur o sur-norte, se atraen entre sí. Entonces, un poquito más abajo de la guía, viene la primera experiencia que se llama magnetostática. Entre en el siguiente link y observe que si mueve la aguja magnética con el botón del mouse presionado, la línea de campo magnético a través del centro de la aguja de la brújula se dibujará en color azul. Las flechas azules marcan la dirección del campo magnético, que se define como la dirección indicada por el polo norte de la aguja de la brújula. Si gira el imán usando el botón rojo, la dirección de la línea de campo se invertirán. El otro botón permite borrar todas las líneas de campo. Entonces vamos a entrar aquí a esta experiencia de magnetostática. Y aquí ustedes pueden cambiar, ¿cierto? La polaridad norte hacia la derecha o norte hacia la izquierda. Y con este botón pueden limpiar las líneas de campo. Aquí tienen la brújula, fíjense que el norte siempre se siente atraída por el polo sur y ustedes a medida que van moviendo esta brújula y van soltando, apretan y sueltan, se van formando las líneas de campo magnético. Entonces ahí van avanzando la brújula. Avanzan y sueltan. Y fíjense cómo se van formando y se van pintando las líneas de campo. Fíjense la flecha que muestra ahí. Siempre de la parte roja, que es el polo norte, entran hacia el polo sur. Entonces podemos llenar de líneas de campo acá para ver lo que sucede. Ahí. ¿Sí? Entonces ahí, entren ahí para ver la experiencia. Se puede cambiar de lado o apuntar ahora hacia el otro lado y van avanzando y van soltando. Avanzan, sueltan, avanzan, sueltan.
Apretan, avanzan, sueltan. Apretan, avanzan, sueltan. Y ahí se van dibujando las líneas de campo magnético alrededor de esta barra de imán. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Como se ha explicado anteriormente, el campo magnético de una barra magnética puede ser determinado con la aguja de una brújula. Los polos magnéticos, tanto de la barra magnética como de la aguja de la brújula, simbolizan con los siguientes colores: rojo norte y verde, gris o azul. Sabemos que las líneas de campo actúan como si las líneas de campo eléctrico, si los polos son iguales, norte-norte o sur-sur, su fuerza es repulsiva. Si los polos son diferentes, norte-sur o sur-norte, su fuerza es atractiva. Sabiendo esto, deduzca y grafique los vectores y las líneas de campo en las siguientes configuraciones. Entonces aquí tienen distintas configuraciones, una que está sola, entonces tienen que dibujar lo mismo que ustedes observaron aquí, esta que tiene dos, la línea de campo salen del norte y entran al sur, salen del norte y entran al sur para ambos lados, pero aquí como hay norte-norte, hay una fuerza de repulsión que va a hacer que estas líneas de campo nunca se junten. Aquí abajo tenemos norte-sur, sur y norte, se atraen, y norte y sur, también aquí norte con norte se repelen, las líneas salen hacia arriba, y aquí norte con sur se atraen. ¿Sí? Entonces, como tarea del laboratorio, tienen que ustedes dibujar las líneas de campo y comprobarlos con la aplicación situado en la pestaña de barra imantada, mueva el imán para obtener las configuraciones anteriores. Entonces, esa es la primera tarea que tienen del laboratorio, de dibujar las líneas de campo. Se pueden igual ahí entrar a Google, colocar líneas de campo magnético y observan ahí las diferentes configuraciones para comprobar si su dibujo estaba en lo cierto o estaba equivocado. Volvemos a subir acá, vamos a ver la teoría de la carga en un campo magnético uniforme. Cuando una partícula cargada entra en el seno de un campo magnético de manera perpendicular, describirá una trayectoria circular uniforme. La ley de Lorentz establece que si el vector velocidad de la carga que entra al campo magnético es perpendicular, al este también lo será el vector fuerza magnética. Y por lo tanto, la trayectoria resultante será una órbita circular. Si la carga, ya, vamos a dejarlo de esa forma. Entonces, si nosotros tenemos esto, una carga, un electrón, ¿cierto? O un protón, y va con cierta velocidad, cruz, este es el producto cruz, el campo magnético, fíjense que para que funcione tiene que ser perpendicular a la velocidad. Entonces vamos a entrar a esta aplicación que tenemos acá de la experiencia 2, la vamos a copiar en el chat y la vamos a colocar aquí. Entonces dice aquí comenzar. Fíjense acá abajo que ustedes ven la velocidad de carga, que son 200 kilómetros por segundo. Aquí tienen la fuerza del campo magnético, que son 100 militeslas, y aquí tienen la masa de carga en unidades de masa. Aquí a ver. Aquí dice unidades de masa atómica. Entonces, pues vamos a quitar el campo, no vamos a considerar el campo magnético, solamente vamos a considerar que está cargado negativamente el electrón, que el campo apunta hacia adentro, pero en este caso dijimos que el campo era cero, la magnitud de la carga es un electrón y la grilla está ahí en el fondo. Si apretamos Fire, va a tirar la carga, ¿cierto? Y avanza en trayectoria recta. ¿Sí? Con esa velocidad. Ahora, si aplicamos un campo magnético perpendicular al movimiento, tenemos nuestra mano derecha, ¿cierto? Apuntamos hacia la derecha, donde va la carga, y el campo apunta hacia adentro, ¿cierto? Si utilizara mi dedo índice, el campo apunta hacia adentro. Aquí me voy a mostrar yo.
Entonces, la carga, ¿cierto?, apunta hacia allá, el campo magnético apunta hacia adentro y fíjense, el dedo gordo apunta hacia arriba. Por lo tanto, si la carga es negativa, el campo apunta hacia adentro, ¿cierto? Y la carga va hacia la derecha, mi dedo gordo, ¿cierto?, apunta hacia arriba. Por lo tanto, cuando yo tire, fíjense qué va a pasar, se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Entonces, si la carga es negativa, cambia el signo y hace que esto se vaya hacia abajo. Si cambio ahora la carga a positiva, tengo que apretar encima acá del signo, más o menos. Si cambio ahora la carga positiva y aprieto, se va a ir hacia arriba. Fíjense que describe una trayectoria circular. Si aumento la carga de la masa a 9, va a aumentar su trayectoria circular. Si la disminuyo a 1, fíjense qué va a pasar. Va a ser casi imperceptible. Fíjense que pasa por aquí, muy rápido. Viene aquí y da la vuelta. Vamos a subirla a 3. Ahí. Casi ahí de... Sale aquí del centro y llega aquí al centro. Fíjense que cada cuadrito equivale a 1 centímetro. La vamos a subir a 5. Ahí. Mientras más masa tiene, es más lento. Fíjense, ahí se demoró 1283 nanosegundos. Y si le aumentamos a 9, son 2283 nanosegundos. Y fíjense, la trayectoria circular llegó hasta este punto. Si parte aquí en 0, y de aquí de 0 aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, aquí tenemos 29 centímetros, que sería como el diámetro. Entonces el radio sería la mitad. Entonces, por lo tanto, si la carga es positiva, el campo apunta hacia adentro y la velocidad de la carga se va hacia la derecha, la trayectoria circular es hacia arriba. Si la carga es negativa, el campo va hacia adentro y la trayectoria es hacia la derecha, se va a ir hacia abajo. ¿Sí? ¿De qué otra forma puedo cambiar la trayectoria hacia arriba o hacia abajo? Cambiando hacia dónde apunta el campo magnético. Si apunta hacia afuera, si sale de nuestra pantalla y la carga va hacia la derecha, si el campo es, la carga es negativa, fíjense que se va hacia arriba. Y si la carga es positiva, fíjense que se va hacia abajo. ¿Sí? Se pone en verde cuando la carga es positiva y se pone en rojo cuando la carga es negativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos que la fuerza magnética es la carga Q por la velocidad producto cruz del campo magnético. Por lo tanto, si la carga va hacia la derecha, pongámosle que el vector unitario sería I, hacia adentro vamos a considerar positivo, sería J. Si la carga es negativa, va a hacer que sea Z hacia arriba positivo. ¿Sí? Sería algo como así. ¿Sí? Este es el campo, esta es la carga y este sería la fuerza magnética hacia arriba y eso hace que se dé esa trayectoria circular. Si la carga es positiva, se va hacia abajo. Acuérdense que es porque el campo está saliendo. Ahora, si el campo entra, fíjense, se va hacia arriba. Y si la carga es negativa, se va hacia abajo. Entonces también ese es un factor que tenemos que considerar. ¿Sí? Volvemos a la guía. ¿Qué dice ahora? Dice, responda a las siguientes preguntas. ¿En qué región del espacio el campo magnético del imán es más intenso? ¿Cuáles son las líneas de campo y los vectores de campo dentro del imán? ¿Y es posible obtener un solo polo magnético? Si fuese así, ¿cómo sería su configuración? Y en la experiencia 2, que acabamos de revisar, dice, en esta práctica de laboratorio se estudiará el comportamiento de una carga que entra perpendicular en el seno de un campo magnético uniforme.
describiendo un movimiento circular uniforme. Por tanto, la fuerza centrípeta puede igualarse a la fuerza magnética, siendo posible calcular el radio de giro de la órbita y el periodo de la misma. Por lo tanto, si la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido por r, como si yo estuviera pasando por una rotonda, ¿cierto? Que el vector apunta hacia adentro. La fuerza es la masa por la aceleración centrípeta y es igual a m por v cuadrado partido por r. Si simplificamos las masas, vamos a tener que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado partido por r. Y la velocidad se puede calcular como pi por L partido por T, donde L viene siendo la longitud del arco de la media circunferencia y la trayectoria de la carga entre el tiempo dado en la interfaz y el radio dado en metros. El radio se obtiene del valor de la rejilla en la interfaz, la cual se debe encender. Y la aceleración centrípeta en metros sobre segundos cuadrados. La aceleración siempre va metros partido por segundo cuadrado. Entonces, haciendo el símil de la aceleración centrípeta como v cuadrado partido por r, de la misma forma podemos despejar el módulo de la fuerza magnética, que nos queda igual a qv por v, masa por la aceleración, ¿cierto? Despejamos la masa, pasa dividiendo, y la aceleración centrípeta sería igual a q por v partido por m. Si lo igualamos, esta aceleración centrípeta con la que está acá, podríamos simplificar este v, y nos va a quedar que la aceleración centrípeta v partido por r tiene que ser igual a q por v partido por m. ¿Sí? Entonces, igualando, nosotros despejaríamos que la velocidad va a ser igual a qv por r partido por m. Entonces dice, donde Q es la carga dado en Coulomb, V es la velocidad en metros sobre segundos y el campo magnético está dado en Tesla. Pero, si ustedes se fijan en la aplicación, la carga, la velocidad de carga, está en kilómetros partido por segundo. Por lo tanto, tienen que ustedes que multiplicar. 200 es igual a 2 por 10 elevado a 2. Kilo significa 1000. Entonces va a ser 2 por 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. O sea que la velocidad de la carga sería 2 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Y el campo magnético tiene una carga de 130 newton. 130 militesla. Por lo tanto, los 130 es 1,3 por 10 elevado a 2. Pero los militeslas son 10 a la menos 3. Por lo tanto, tendríamos 1,3 por 10 elevado a 2 por 10 a la menos 3 Tesla. Por lo tanto, la fuerza del campo sería 1,3 por 10 a la menos 1 Tesla o 0,13 Tesla. ¿Sí? ¿Y qué otras magnitudes tenemos acá? Aquí en la guía tenemos que la magnitud de la carga es un electrón, y eso es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del protón a 9 unidades de masa atómica es igual a 1,63 por 10 a la menos 27, y el tipo de la carga que hay que utilizar es positiva. La dirección del campo magnético es en X, entrando, se le ve como la colita de la flecha, y hay que calcular la velocidad mediante la longitud del arco entre el tiempo dado en nanosegundos. En teoría debe ser el mismo tiempo en que se ajusta el programa. Entonces ahí dice el experimento, lo que tienen que hacer. Haga clic en el botón comenzar y toda unidad debe estar en el sistema internacional. Y después tienen que responder unas preguntas. ¿Cuánto es el radio de la trayectoria de la carga positiva? ¿Cuánto es la longitud del arco de la media circunferencia de la trayectoria? La número 2.
¿Cuánto es la velocidad que resulta de dividir la longitud del arco entre el tiempo y si es igual a la velocidad que queda en la interfaz? Y por último, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? Y compruebe que el valor de la aceleración centrípeta es el mismo si se calcula a partir de la fuerza magnética o la centrípeta. Entonces tienen que acá utilizar los valores, utilizar las fórmulas que tenemos acá, haciendo el símil de la frecuencia de la fuerza centrípeta por la fuerza magnética. Se igualan los módulos, se despejan las velocidades y la velocidad que está acá va a ser igual a Q por B por R partido por M. Q por B partido por M. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? ¿Dudas, consultas, preguntas? No se olviden de responder la guía